El término conspiracionismo nos lleva a un rincón intrigante de la psique humana. Es una palabra que despierta emociones diversas. Para algunos, es una puerta hacia verdades ocultas. Para otros, es un sinónimo de paranoia y desinformación. Pero más allá de las opiniones divididas, el conspiracionismo es un fenómeno social y psicológico que ha acompañado a la humanidad durante siglos, reflejando nuestra eterna búsqueda por comprender lo desconocido. Para empezar, ¿qué es exactamente el conspiracionismo? En términos simples, se refiere a la tendencia a interpretar eventos o situaciones como el resultado de conspiraciones secretas organizadas por grupos poderosos. Estas teorías ofrecen explicaciones alternativas, a menudo controvertidas, a los relatos oficiales, y se alimentan de una mezcla de desconfianza, curiosidad y necesidad de encontrar patrones en el caos. El conspiracionismo no es algo exclusivo de nuestra época. Sus raíces se hunden profundamente en la historia. En la antigua Roma, por ejemplo, se creía que las grandes tragedias, como incendios o hambrunas, eran orquestadas por grupos con agendas ocultas. Más tarde, durante la Edad Media, las teorías de conspiración florecieron en torno a temas religiosos y políticos, muchas veces alimentadas por la falta de acceso a información verificable. El ascenso del conspiracionismo moderno se puede trazar al siglo XVIII, con la aparición de sociedades secretas como los masones. Estas organizaciones, rodeadas de misterio, despertaron sospechas y rumores sobre su influencia en los eventos políticos. Durante la Revolución Francesa, algunas personas estaban convencidas de que los masones, junto con los Illuminati, estaban detrás de los cambios sociales y políticos. Estas ideas, aunque exageradas, reflejaban el miedo colectivo hacia lo desconocido y lo incontrolable. Pero, ¿qué hace que las teorías de conspiración sean tan atractivas? Para responder a esta pregunta, debemos analizar nuestra naturaleza humana. Somos criaturas curiosas, diseñadas para buscar patrones y significados. En un mundo donde los eventos a menudo parecen aleatorios y fuera de nuestro control, las teorías de conspiración ofrecen una narrativa clara y sencilla: alguien está detrás de esto. Además, las teorías de conspiración apelan a nuestra desconfianza hacia las autoridades. A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que gobiernos, corporaciones y grupos poderosos han ocultado información o actuado en secreto. Estos precedentes reales alimentan la percepción de que las conspiraciones son posibles y hasta probables. Es importante destacar que no todas las teorías de conspiración son iguales. Algunas han resultado ser verdaderas, mientras que otras no han resistido el escrutinio. Consideremos algunos ejemplos históricos de conspiraciones reales que inicialmente fueron desestimadas como absurdas. Uno de los casos más emblemáticos es el proyecto MK-Ultra. Durante la década de 1950, la CIA llevó a cabo un programa secreto para investigar técnicas de control mental. Este programa incluyó experimentos poco éticos con drogas como el LSD, a menudo realizados en personas sin su consentimiento. Durante años, se desestimó como una mera teoría conspirativa, hasta que documentos desclasificados en la década de 1970 confirmaron su existencia. Otro caso interesante es el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, que desencadenó la participación directa de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Durante mucho tiempo, se creyó que el ataque a un barco estadounidense había sido fabricado o exagerado para justificar la intervención militar. Décadas más tarde, documentos oficiales confirmaron que las versiones iniciales de los eventos fueron, de hecho, manipuladas. Estos ejemplos nos recuerdan que la sospecha no siempre es infundada. Sin embargo, también es crucial reconocer que muchas teorías de conspiración no tienen base real y se construyen sobre malentendidos, rumores o suposiciones sin fundamento. Por ejemplo, algunas teorías proponen conexiones imposibles entre eventos históricos o atribuyen un grado de organización y coordinación que simplemente no es plausible. ¿Qué impulsa a las personas a creer en teorías de conspiración incluso cuando la evidencia las contradice? Aquí entra en juego la psicología. El sesgo de confirmación es un fenómeno bien documentado que nos lleva a buscar información que confirme nuestras creencias preexistentes, mientras ignoramos o descartamos las pruebas que las desafían. Esto significa que una vez que alguien adopta una teoría de conspiración, puede ser difícil persuadirlo de lo contrario, incluso con hechos sólidos. Además, el conspiracionismo puede ofrecer una sensación de empoderamiento. Para aquellos que sienten que no tienen control sobre sus vidas o que desconfían de las estructuras de poder, creer en una teoría de conspiración puede proporcionar una narrativa en la que ellos son los despiertos o los informados, mientras que el resto de la sociedad está dormida o engañada.
En este punto, es fundamental abordar un aspecto importante del conspiracionismo, su dualidad. Por un lado, fomenta el escepticismo, que es esencial para una sociedad crítica y bien informada. Preguntar, investigar y cuestionar las narrativas oficiales son prácticas saludables en cualquier democracia. Pero, por otro lado, cuando se lleva al extremo, el conspiracionismo puede alimentar la paranoia, dividir comunidades e incluso tener consecuencias peligrosas, como el rechazo a soluciones científicas o la desconfianza total en las instituciones. Para equilibrar esta dualidad, el pensamiento crítico es clave. Esto significa aprender a evaluar las fuentes de información, contrastar diferentes perspectivas y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando se presentan pruebas sólidas. No todas las teorías de conspiración son verdaderas, pero tampoco todas son falsas, y nuestro desafío como sociedad es distinguir unas de otras. Algunas conspiraciones se vuelven particularmente interesantes porque desafían nuestras suposiciones más básicas sobre el mundo. Un ejemplo intrigante es el experimento Filadelfia, una supuesta prueba llevada a cabo por la Marina de los Estados Unidos en la que un barco habría desaparecido y reaparecido en otro lugar mediante tecnología avanzada. Aunque carece de pruebas verificables, esta historia sigue fascinando a muchos, reflejando nuestra fascinación por lo desconocido y lo extraordinario. Otra historia que captura la imaginación es la del hombre de Tauret, una figura misteriosa que supuestamente llegó a un aeropuerto en Japón con un pasaporte de un país inexistente. Aunque muchos consideran que es un mito o una leyenda urbana, la idea de viajeros interdimensionales o anomalías inexplicables sigue alimentando teorías sobre realidades ocultas. En un mundo cada vez más interconectado, donde la información fluye a una velocidad sin precedentes, las teorías de conspiración seguirán evolucionando, adoptando nuevas formas y capturando la imaginación de las personas. La pregunta no es si las teorías de conspiración continuarán existiendo, sino cómo elegimos abordarlas. ¿Permitiremos que nos dividan y nos llenen de miedo, o las utilizaremos como una oportunidad para cuestionar, aprender y crecer? El conspiracionismo, en última instancia, es un espejo de nuestra humanidad. Refleja nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestra incesante búsqueda de la verdad. Y aunque algunas conspiraciones resulten ser meras fantasías, siempre habrá un rincón del mundo donde las preguntas sin respuesta nos inviten a seguir explorando.